Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver a Parménides, que es el filósofo adeudado, ¿tá? Que habíamos quedado en explicar. Recuerden que la última clase vimos a Heráclito de Éfeso, en la cual dijimos que su pensamiento giraba en torno al devenir de la realidad, ¿no? Las cosas son y no son. Son y no son. Pero que en ese juego dialéctico de los opuestos, en la que resulta el devenir, dijimos que ese devenir estaba ordenado, ¿no? Ordenado por el logos, ¿no? Un logos que era un principio inmanente en el mismo devenir de la realidad. ¿Ah? Un logos que era razón, inteligencia viviente, que ordenaba justamente el mundo y que se transformaba con el mundo y el mundo se transformaba en él, ¿no? En un perpetuo devenir. Dijimos que Heráclito era de Éfeso, ¿no? Era jonio, pero también contemporáneo a él, pero ya ahora de la línea de los itálicos, encontramos justamente al distinguido ciudadano de Elea, Parménides, ¿tá? Parménides, un distinguido ciudadano de Elea. Parménides va a introducir en la filosofía por primera vez el problema metafísico, ¿no? El problema del ser, ¿no? Que de alguna manera va a marcar un antes y un después en la filosofía. Podríamos decir que hasta Parménides es el mismo padre de la metafísica, ¿no? El padre de la metafísica. Bien, el florecimiento de él es en el 475 a.C., ¿no? El florecimiento intelectual de Parménides es en estos siglos, ¿tá? En estos siglos, vamos a tomar el tiempo, en estos siglos. Bien, en estos años, perdón, en el siglo V a.C., ¿no? En la primera mitad del siglo V a.C. Escribe, ¿no? Poema de la naturaleza, y ahí en ese escrito, que se conserva casi todo, dice que hay dos caminos, ¿no? Que el hombre puede tomar dos caminos, y bueno, quedará en él qué camino tomar, ¿no? El camino de la verdad y el camino de la opinión, ¿no? Dos caminos. El concepto de verdad para los griegos, aletheia, esto es importante entenderlo, aletheia, en griego, aletheia, significa verdad, pero es una verdad que significa como desocultamiento, ¿no? La verdad, ¿qué quiere decir esto? Que la verdad se mantiene oculta, ¿no? Que se mantiene oculta y el hombre puede desocultar. Es como que atrás de las apariencias de la realidad, ¿no? La realidad se nos manifiesta de un modo, por medio de los sentidos, con un ropaje, ¿no? Pero que no muestra la verdadera realidad. Y la verdad, entonces, se mantiene oculta tras estos velos, ¿no? Como oculta a la vista poco atenta, ¿no? Y que esto lo es en general en toda la filosofía también posterior a los presocráticos, también está esta cuestión de que la razón es capaz de desocultar, ¿no? La razón es capaz de penetrar justamente en la realidad, es capaz de ir más allá justamente de las apariencias, ¿no? De las apariencias. Por eso de alguna manera hay un deber del hombre, ¿no? Un deber del hombre de tratar de encontrar, de desocultar la verdad. Bueno, la verdad entonces para los griegos es aletheia, ¿no? Aletheia. Entonces Parménides dice, hay dos caminos, ¿no? Que el hombre debe tomar. O bien el camino de la verdad, ¿va? El camino de la verdad, tenemos aletheia, el camino de la verdad, o bien el camino de la opinión. El camino de la opinión. El camino de la doxa, lo llaman los griegos. La doxa. ¿Ah? Los griegos lo llaman doxa. Entonces, el camino de la opinión o el camino de la verdad. Obviamente que al ser dos caminos distintos, tenemos dos caminos, por supuesto que la verdad no es opinión y la opinión no es verdad, ¿no? Para el concepto griego. O por lo menos parmenidio, ¿no? El de Parménides. Bien, bueno, el prólogo, ya saben que los itálicos, ¿no? Tenemos a los pitagóricos. Bueno,
Uno podría decir, bueno, pero entonces Parménides tiene un pensamiento semejante a los pitagóricos, con el tema del orfismo, y no. La verdad que no, en Parménides no se halla elementos, por lo menos en su metafísica, en su filosofía, no aparecen elementos órficos. Si bien el prólogo de este poema, el prólogo, parece una revelación órfica, ¿no? Parece una revelación órfica, pero ya cuando entra de lleno a explicar estos dos caminos, uno no encuentra absolutamente nada de orfismo, ¿no? De orfismo, por lo menos en una primera instancia, ¿no? Decimos también que es el primer filósofo, Parménides podemos decir que es el primer filósofo que razona lógicamente, ¿no? Que ya de algún modo razona con mucho criterio y razona, se atiene a la lógica, ¿no? Al discurso bien lógico, bien estructurado. ¿Cuál es el principio de su filosofía? ¿Cuál es el fundamento de su pensamiento? Y lo podemos resumir en la siguiente frase que es de él. Dice, lo que es. Y es imposible que no sea. Es decir, lo que es. Y es imposible que no sea. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que encontramos como dos cosas, ¿no? Acá, ser y no ser, ¿no? El ser que es, que es realidad, ¿no? El ser que es, pero el ser es imposible justamente que deje de ser, ¿no? El no ser, y el no ser no es nada. Entonces, este principio, es decir, lo que es y es imposible que no sea, ¿se ve? Es el camino de la verdad, ¿no? El camino del ser, el camino de la verdad. Fíjense que ya en este punto, en este pequeño enunciado, lo que es y es imposible que no sea, ya de alguna manera uno puede empezar a deducir qué pasa con el devenir, con el movimiento. Porque si recuerdan, para Heráclito el devenir consiste en ser y no ser. El cambio consiste en que las cosas son y no son. ¿Por qué? Porque son pero dejan de ser. Pero cuando dejan de ser lo que era, son otra cosa. Y siempre está esta relación dialéctica, habíamos visto, de los opuestos, ¿no? Del ser y el no ser. El devenir implica el es y el no es, el ser y el no ser. Y acá Parménides es como que corta en el medio, ¿no? Como que pone freno a esto y distingue. El fundamento que es, lo que es, que el ser es. Y es imposible que el ser no sea. Ya ahí distingue. Y este es el camino a la verdad. Dice, es imposible pensar, ¿tá? En la no existencia absoluta. Es imposible pensar en el no ser. Vamos por punto para ir entendiendo esto. Tenemos por un lado, entonces, el camino de la verdad es el camino del ser. Camino del ser. Que el ser es y no puede no ser. No puede no ser. ¿No? Pero ¿qué pasa con la negación de esto? Con el tema del no ser. ¿Y el no ser? ¿Qué pasa con el no ser? El no ser no es nada. Y la nada no se puede pensar. Entonces dice que decimos, es imposible pensar, ¿tá? En la no existencia absoluta, en el no ser absoluto. Nos preguntamos, ¿podemos pensar en nada? Es imposible. Ahora, ¿en qué pensamos? Cuando uno se pone a tratar de entender esto y encuentra algo que, o mejor dicho, Parménides encontró algo que realmente es hasta una gran revelación, por decirlo de algún modo. Porque nosotros todo lo que pensamos, cuando pensamos en este par de anteojos, pensamos en esta tiza, pensamos en este reloj, pensamos en el celular, en el pizarrón, en todas las cosas que se me manifiestan, en cuanto son pensables, ¿qué quiere decir esto? En cuanto es asequible al pensamiento, ¿no? En cuanto son posibles de ser pensado algo, es necesario, para pensarlo, entenderlo como que es. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que pensamos lo pensamos como que es. Es decir, el libro es, el perro es, la tiza es. ¿Tá? Parecería como que
el fundamento del pensamiento, todo aquello que puedo pensar lo pienso en la órbita del ser. Si yo de alguna manera sacaría esta idea de ser o sacaría el ser del pensamiento, y yo no podría pensar nada. Traten de hacer el esfuerzo, pensar en nada. Es imposible. Uno dirá, bueno, se me viene una pantalla en blanco. Bueno, pero uno está pensando ya en la noción de pantalla, como que es, y en la noción de blanco, que también lo entiendo como que es. Pero si yo me puedo sustraer, ¿no? Mi pensamiento, me sustraigo de todo aquello, justamente, de todas aquellas cosas, elimino al perro, elimino al gato, elimino a la tiza, elimino al celular, elimino todas esas ideas que pienso, ¿con qué me quedo? Y me quedo que lo común a todo, de todas esas ideas que tengo, descansan, encuentran su plataforma, sus cimientos en el ser. ¿Se entiende? Porque todo lo pienso como que es. Es decir, entonces, que el ser es fundamento del pensamiento. ¿Se entiende? Si no es algo que no es impensable. No se puede pensar. Por eso, Parménides tiene razón en esto, al decir que el ser es y no puede no ser, ¿no? Pero agrega también que el no ser, la nada, es impensable y por lo tanto es impracticable. Es decir, fíjense que, si bien es verdad que el no ser no es, vemos que el no ser nada, el no ser no es, y el ser es, habíamos dicho, el ser es. El ser es. Fíjense que acá sí, es verdad lo que decíamos recién. Todo lo pensable lo pienso como que es. ¿Cómo que es? Es. Todo, absolutamente todo que cae en el pensamiento, cae justamente en esto que decíamos en la órbita del ser. Pero es verdad también que el no ser no es. La nada no es nada, la nada nada es, punto. Y es verdad. ¿Pero se puede pensar? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces el camino de la verdad, para hallar verdad, ¿no? Hallar verdad, es el camino del ser. ¿No? El camino del ser. Porque todo, en última instancia, se reduce al ser. Se reduce al ser. Todo lo pensable se reduce al ser. Ahora bien, si decíamos antes que el ser es y no puede no ser, ¿qué quiere decir esto? Que el ser no puede dejar de ser. El ser no puede dejar de ser. Si dejaría de ser lo que es, si el ser dejaría de ser lo que es, habría de venir. Pero si el ser deja de ser lo que es, si el ser deja de ser, ¿en qué se convierte? En su contrario. Deja de ser y pasaría a su contrario. ¿Y el contrario del ser qué es? El no ser. Y el no ser, dijimos, no es nada. Y la nada no existe. La nada nada es. Ahora bien, si la nada nada es, el ser no puede pasar a la nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces lo que va a terminar ocurriendo es que justamente, si yo digo que, vamos a suponer que el ser es y no es, como postulaba, por ejemplo, Heráclito, es y no es, ¿no? La realidad es y no es y deja de ser. ¿Esto qué implicaba justamente? Esto implica el devenir. El devenir de la realidad, el cambio de la realidad, ¿no? Son y no son. Recuerden Heráclito, ¿no? Vamos a poner ejemplo Heráclito, ¿no? Heráclito. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el devenir para Parménides? Si el ser es y no es, dentro de la lógica de Parménides, y que de hecho es así, el ser es y no es simultáneamente, violaba uno de los primeros principios que vimos a principio de año. Cuando vimos los tres principios, lógicos u ontológicos o metafísicos, el principio de identidad, ¿no? El principio de tercer excluido y el principio de no contradicción, ¿qué encontramos acá? Si decimos que las cosas son y no son, respecto a lo mismo, son y no son, bajo el mismo aspecto, dentro de lo mismo, decimos que eso es una contradicción. ¿Ah? ¿Qué está diciendo entonces Parménides? Que esta proposición, si quiere, o esta noción, ¿no? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que esto, según él, las cosas, si yo digo que son y no son, es una contradicción. Por eso el devenir es contradictorio.
Y lo contradictorio no es pensable. La contradicción no es pensable. Es imposible pensar en algo contradictorio, tratar de entenderlo. Que esto es tiza y no tiza, que esto es pizarrón y no pizarrón, ¿tá? Que las cosas son y no son al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto y en el mismo sujeto, es una contradicción. Por lo tanto, ¿qué va a decir Parménides? Que el devenir es una contradicción. Y al ser contradicción es impensable, no es inteligible. ¿Y qué demonios significa inteligible? Inteligible quiere decir que se puede entender, que se puede pensar, que se puede conocer. ¿Se ve hasta acá o no? Lo que se puede conocer, lo que se puede pensar, siempre es el ser. Es lo que decíamos antes, ¿no? El ser es lo pensable, el ser es lo pensable. ¿Tá? Todo lo entiendo bajo la órbita del ser. Eliminado el ser en el pensamiento, nada puede ser pensable. ¿Se ve? No tiene sustancia en el pensamiento, no tiene entidad. Por eso, ¿qué pasa con el devenir? Con el cambio que nosotros percibimos, ¿no? Por medio de los sentidos. Y es evidente, se nos manifiesta evidentemente por medio de los sentidos el cambio. Pero el cambio, el devenir, al ser el cambio es y no es, el devenir, es una contradicción y por lo tanto no es inteligible. Por lo tanto, acá no hay verdad. Lo que termina sosteniendo Parménides es que no puedo encontrar la verdad en el devenir. ¿Tá? No puedo encontrar en el devenir la verdad. Pero fíjense que la verdad puede ser de alguna manera, al ser aletheia, ¿tá? La verdad puede ser desocultada, puede ser comprendida solo por el pensamiento. Por eso, ¿qué es lo que va a decir Parménides? Que la verdad, entonces, el ser que es la verdad, ¿tá? Solo es pensada por la razón. ¿Tá? El pensamiento entiende el ser. Solo se puede comprender por el pensamiento. O sea, por la razón, podemos decirlo. Por la razón. La razón da con el ser. La razón da con el ser. Y esto es tan evidente. Yo cuando veo las cosas, ya lo dijimos antes, en cuanto las veo y las entiendo que son. Pues yo no veo el ser, diría Parménides. Yo no veo el ser. ¿Yo qué veo acá? Acá veo algo, pero para entender, no ver por los sentidos, no la percepción sensible, sino para entender lo que estoy percibiendo, ¿sabes? Para entender lo que estoy percibiendo, tengo que entender justamente el ser. Tengo que entender el ser. Y el ser no lo veo, sino que lo entiendo, lo pienso. Entonces, el ser se manifiesta por el pensamiento, por la razón, pero ocurre que el devenir, ¿ah? El devenir, ¿cómo lo capto el devenir? El cambio. Y nos es patente por los sentidos. Los sentidos nos muestran cambio. ¿Ah? Los sentidos, la percepción sensible, ¿no? La sensibilidad, nos muestra el cambio. Entonces acá hay empieza ya con Parménides esta dicotomía, ¿no? Entre la racionalidad, la razón y los sentidos, ¿no? Y los sentidos. Como la razón me muestra algo, la razón me muestra el ser, me muestra la verdad, y los sentidos me muestra contradicción. Si el pensamiento, la razón me muestra el ser, ¿no? El fundamento, y el ser, ¿tá? Es la verdad, y los sentidos me captan el devenir, y por lo tanto, cuando trato de entenderlo, encuentro contradicción, entonces acá vemos que solamente la verdad se obtiene por la razón y los sentidos, lo que captan los sentidos en última instancia, ¿qué termina siendo? Lo que captan los sentidos es una ilusión de la realidad. Es una ilusión. Y la verdad, entonces el ser se oculta atrás de esto, se oculta. Y solamente es pensada por la razón. ¿Se entiende? Solamente es pensada por la razón. Entonces fíjense que, ¿por qué doxa opinión? ¿Ah? Si yo me mantengo, diría Parménides, si usted quiere encontrar la verdad, si usted quiere encontrar la verdad, que la verdad se le revele, hay que seguir este camino. El camino del ser, ¿tá? El camino justamente
este camino de inteligibilidad, el camino del pensamiento, el camino del ser. Si yo en cambio voy a afirmar que la verdad se encuentra en el mundo que yo percibo por los sentidos, voy al muere, no voy a encontrar nunca la verdad. Es interesante y hay que retener esto. Si hay que buscar la verdad, la filosofía, ¿no? Como de alguna manera amante de la verdad, solamente puedo guiarme por la razón, por el ser. Si yo voy a aceptar, o voy a tomar el principio, que la verdad, la realidad, se encuentra en lo que yo percibo por los sentidos, y voy a caer en la contradicción. ¿Y qué tipo de conocimiento puedo llegar a tener de lo sensible, de esta ilusión que me muestran los sentidos, y que la razón, cuando se desvía del camino y se va hacia el camino justamente de la opinión, cuando se va al camino del devenir, la razón cae en la ilusión, ¿no? Cree que la verdad es y no es, que el ser es y no es, que la verdadera realidad es devenir constante. Devenir constante. ¿Y qué es lo que puedo llegar a tener de esto? Y si las cosas son y no son, lo que es ahora ya no es, y así no puedo tener certeza de nada. Por lo tanto, ¿qué puedo llegar a tener? ¿Qué puedo llegar a tener si mi razón se dirige hacia este mundo de los sentidos? Y no puedo tener más que opinión. No puedo tener opinión. Y acá tenemos verdad y certeza. Porque es una certeza absoluta que el ser es y no puede no ser. Es una certeza absoluta. Recuerden cuando vimos al principio duda, certeza, opinión, está ahí verdad. Fíjense que dice, este es el camino de la mayoría de los hombres, dice Parménides. El camino de la mayoría de los hombres. En la que justamente viven en la contradicción. Viven en la opinión, en la cual confunden verdad con opinión. ¿No? Verdad con opinión. Bien, verdad con opinión. Entonces decimos que el cambio es una ilusión y la realidad sensible es una ilusión. No da con la verdad. ¿Está? Bien, se descubre por la razón la verdad, no por los sentidos, como decíamos recién, ¿no? Y acá sí, de alguna manera, tenemos una vinculación con los pitagóricos. Recuerden que los pitagóricos, entonces, la razón puede tocar justamente lo inmutable. Ahora, ¿qué podemos decir de este ser que dice Parménides? ¿Qué características tiene este ser? ¿Cuáles son estas características? Eso lo vamos a ver en el próximo video, para no llenarlo de tanta información y aparte, bueno, para que no sea en sí demasiado extenso el video, ¿está bien? Entonces, con Parménides empieza esta dicotomía, ¿no? Entre lo sensible y lo racional, y que la verdad solamente se halla en lo racional. Quienes de alguna manera caen o se persuaden de que justamente la verdad se encuentra en los sentidos, van a la contradicción. Van a la contradicción y no tenemos más que conocimiento opinable ahí. Conocimiento opinable. Por lo tanto, Parménides dice que la verdad es pensable, se descubre con la razón y el pensamiento y el ser en última instancia se identifican. ¿Tá? Porque todo lo que pienso lo pienso siempre como que es. ¿Tá? Es el ser. Entonces, lo que va a pasar a analizar ahora, Parménides, vamos a analizar nosotros también, es, bueno, este ser, ¿qué es este ser? ¿Cómo se lo entiende? ¿Qué características tiene? ¿Tá? Y después daremos una conclusión. Bueno, muy bien. Hasta acá este primer video y después subiremos una segunda parte de Parménides.